Entonces vamos a seleccionar del panel curva la curva simple. Para continuar con esta lógica de trabajo, que es marcar las líneas en el sentido de las agujas del reloj, marcamos el punto A5 hacia el punto A6 y vemos que resultan líneas que nos permiten modificar la curva. Son líneas que surgen en los nodos. Entonces, vamos a estirar de este punto hasta lograr la curva deseada. En este caso, es una herramienta que se usa a ojo y que con el tiempo van a aprender cómo deben ser las curvas correctas de la sisa y del cuello. Como esta es un molde base para una remera, tenemos más libertad y es más fácil realizar el círculo. Este semicírculo. Lo dejamos así. Voy a aumentar un poco el zoom para que puedan ver de qué manera queda la curva. Y damos OK. Una vez que está, no hace falta tocar nada, podemos ir a la herramienta puntero. Entonces, vamos a la herramienta puntero para realizar la próxima línea o el próximo punto. Si seguimos, necesitamos marcar la sisa para que quede la medida de hombro que corresponde con la sisa que corresponde, que sería la próxima curva de este molde. Entonces, tenemos varias medidas. La que vamos a usar en este caso no se encuentra acá, es una medida que va desde la línea de cintura, que es esta de acá abajo, hacia la línea de hombro. Según la moldería, hay líneas que tienen como un tamaño predeterminado. Si están haciendo moldería a medida, pueden utilizar el tamaño del cuerpo del cliente. Entonces, esta medida se llama altura de sisa. Se la mide entonces desde la línea de cintura hacia la línea del hombro. Y vamos a poner para este tamaño de molde, para el talle 42, 19 centímetros. Bueno, me marca error porque no se ponen las medidas, solo se ponen los números. Entonces 19, aplicamos y vemos que tenemos el punto. Entonces le damos OK. Y vamos a escuadrar el punto hacia la línea central del molde utilizando la herramienta punto de X e Y. Entonces marcamos el punto A, el punto A7 y vemos que el punto A8 se escuadró al mismo tamaño que el punto, a la misma medida que el punto A7. Vamos a la herramienta puntero para seguir dibujando. Podemos trazar una línea para tener de referencia. Y sobre esta línea vamos a marcar la medida del ancho de espalda o el ancho de tórax según sea el molde. En este caso vamos a marcar ancho de tórax, que es 33 centímetros.
Como esta medida se toma no de la circunferencia, sino solo de la parte delantera o trasera según corresponde, vamos a usar la medida dividida por 2. Entonces vamos desde A8 hacia A7 y vamos a marcar 33, que es el ancho de tórax, dividido 2. Aplicamos, vemos que quede del lado correcto. El tórax viene desde el centro del pecho hacia la sisa, hacia el costado del cuerpo. Entonces está correcto y le damos OK. De otra línea, otro punto que podemos ayudarnos para el trazado de esta sisa es el ancho de hombro. Entonces el hombro para el talle 42 es de 12 centímetros. Vamos a marcarlo desde A6 hacia A1, 12 centímetros. Aplicamos. Le damos OK y podemos comenzar el trazado. Para lo que ayuda el trazado del ancho de tórax es para ver que la sisa no pase de este punto. En este caso, como es moldería digital, no necesitamos hacer líneas de más, pero vamos a escuadrar este punto a 9 para poder trazar una línea y ver que la sisa quede dentro de los límites que establecimos con el ancho de tórax. Entonces ponemos y vamos a utilizar esta herramienta que es punto de distancia a lo largo de la línea. Vamos desde A hacia A1. Nuevamente vamos a cargar el ancho de tórax, que esté entre 33, y lo dividimos por 2. Aplicamos y le damos OK. Tenemos escuadrada a la misma medida los dos puntos. Podemos hacer una línea para marcar que no debemos pasarnos de este punto con la sisa. Ahora vamos a la herramienta curva y vamos con la herramienta curva simple para trazar la sisa. Entonces vamos al primer punto en el sentido de la aguja del reloj, al segundo punto, y con los nodos vamos a mejorar esta sisa. Tienen que tocar levemente el ancho de tórax y curvarse hacia la línea de la altura de sisa. Así la vemos correcta dentro del software. Para chequear estas curvas y líneas, etc., a veces es necesario imprimir para pulir detalles según la complejidad del molde. También, si es una sisa para telas de punto, o sea, para telas que se estiran, que tienen cierta elasticidad, la sisa puede ser mucho menos redondeada, pueden ser casi rectas, como en este caso. Vamos a dejar la sisa para semi redondeada para una prenda que sea de punto, porque es más fácil para comenzar, y a medida que avancemos en toda la moldería industrial vamos a ir haciendo diferentes moldes bases para las diferentes prendas que podemos tener en una colección. A este molde le falta el ancho de la cintura. Vamos a buscar en
la tabla de talles. Y aparece como cintura en el talle 42 y vemos que es de 68 centímetros. Entonces nuevamente vamos a la herramienta punto, al panel de la herramienta punto, y elegimos punto de distancia a lo largo de la línea. La herramienta de cintura se marca desde el centro de la prenda hacia los costados. Entonces vamos desde A3 hacia A2 y marcamos 68 dividido 4. Porque la medida de cintura es sobre la circunferencia total de la prenda. 68 dividido 4 es 17 centímetros. Aplicamos y damos OK. Vemos que si tendríamos que trazar una línea, iríamos desde A7 hacia A12 y nos quedaría una prenda bastante entallada. Para lo que sean prendas de punto, no es necesario que la cintura esté tan marcada. Incluso también en telas planas, esta diferencia puede generar defectos en la prenda. Es mejor que esta línea esté redondeada siempre. Vamos a tenerla como referencia, pero vamos a ver una mejor forma de marcarla. La próxima herramienta que vamos a utilizar es escuadrar hacia abajo el largo total de la prenda. Queremos que este molde base llegue aproximadamente hasta la cadera. Entonces vamos a buscar la altura de cadera, que es de 20 centímetros. La altura de cadera va desde la cintura hacia abajo, hacia donde estaría la cadera. Entonces vamos a usar la herramienta punto a lo largo de la perpendicular. Clicamos en el punto A2, el primer punto de cintura del costado, hacia el punto A3, el segundo punto de cintura, y marcamos 20 centímetros. Damos OK. Y tenemos el largo total del molde base de remera en este caso. Repetimos las herramientas de punto de X e Y, desde el punto A3 hacia el punto A13. Luego unimos con línea el punto A13 al punto A14, del punto A14 hacia el punto A3. Y podemos rediseñar la cintura levemente con una curva desde A7 hacia A13. Esta curva es menos complicada para coser. Es muy difícil que genere errores al momento de la costura, así que preferimos realizar esta curva en la cintura. Como vemos, no respetamos el ancho de cintura porque es un molde base y no necesitamos entallarlo tanto. En otras prendas, como prendas planas, se podrían hacer pinzas. En este caso no. Incluso podemos dejar el molde sin línea de cintura y dejarlo recto para que cuando lo modifiquemos decidamos cuál va a ser la forma final. Para borrar una línea, se cliquea sobre la línea y cuando se pone en rojo,
Le damos suprimir. Nos pregunta si realmente queremos borrarlo, le decimos que sí. Y tendríamos el molde base delantero terminado.